a quien más lo necesite. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta importante jornada que inició el día de ayer, donde han participado y participarán importantes profesionales para compartir sus conocimientos y temas de análisis y prevención en gestión del riesgo de desastres. Este evento ha sido organizado por el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres de la World Federation of Engineering Organization, Subcomité de Agua y Clima, y el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Para dar inicio al evento de hoy, saludaremos a nuestros expositores, autoridades e invitados especiales que nos acompañan. El ingeniero Jorge Bustamante Dawson, presidente de SEDAPAL y miembro del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres. La doctora Elizabeth Silvestre, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAT. El ingeniero Roger Hidalgo García, de la Universidad Nacional de Ingeniería. El doctor Raúl Acosta Salazar, del Hospital Cayetano Heredia, Minsa. Saludamos a nuestras autoridades del CIP, miembros de la Orden, público en general, así como también a quienes nos siguen a través de nuestras señales en vivo por la web CIP, plataforma Zoom y por streaming, a través del Facebook también. Y en especial a los miembros de la comisión organizadora liderada por el doctor Julio Kuroiwa, quienes han hecho posible la realización de este importante evento. Bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos. Antes de dar pase a nuestra primera conferencia, brindaré las pautas generales a fin de manejar los tiempos adecuadamente. Se presentará 3 exposiciones en esta jornada. Cada exposición cuenta con 25 minutos. Luego se dará el pase a las preguntas del público, para lo cual se cuenta con 10 minutos, por lo que serán 3 preguntas del público presente, a los cuales se le entregará un número a fin de llevar un orden. 2 preguntas del público virtual. Se recomienda que las preguntas sean directas y concisas para respetar los tiempos. La atención del coffee será al finalizar la jornada. Bien, a continuación tendremos la primera conferencia sobre el tema Prevención científica frente a eventos extremos, climáticos y meteorológicos, a cargo del expositor doctora Elizabeth Silvestre. La doctora Elizabeth Silvestre es meteoróloga de la Universidad Nacional Agraria La Molina, doctora en modelamiento numérico en ciencias atmosféricas, con maestría en climatología del Brasil, investigadora visitante en la NASA, Estados Unidos y también en Brasil. Sobre su experiencia laboral, ha trabajado en el Radio Observatorio de Jicamarca del Instituto Geofísico del Perú, en el CENAMI como directora científica, coordinadora regional del proyecto PRA en la Comunidad Andina, asesora de cambio climático en CARE, responsable del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental en CONCITEC, subdirectora de Ciencia, Tecnología y Talentos y directora de Políticas y Programas también en CONCITEC. Docente de posgrado en universidades públicas peruanas. Desde el 2017 es miembro del Consejo Directivo del International Network for Government Science Advice Latinoamérica and Caribbean, INSA, LAC. Bien, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Elizabeth Silvestre. Puntero. Ya. Buenas tardes. En principio quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por esta invitación
Muchas gracias, Loren, por la presentación. Sí, el día de ayer creo que hemos tenido interesantes exposiciones sobre el análisis del fenómeno El Niño. Esperemos no tener uno el 2019. Lo que yo quería era compartir con ustedes un poco el enfoque científico respecto a eventos extremos. Sucede que nosotros cuando hablamos del niño como un fenómeno y es importante definirlo. El niño es un fenómeno de escala global, producto de la interacción del océano y la atmósfera. Significa que para que nosotros podamos definir la ocurrencia o no ocurrencia del niño, debe haber una evaluación, un análisis, un estudio de componente atmosférico, climático y de componente oceanográfico. La interacción de ambos nos lleva a una conclusión de decir, ¿es niño o no es niño? El proceso de interacción y la intensidad de los factores que caracterizan el comportamiento climático y el comportamiento oceanográfico nos dan la intensidad del evento. Esa es una definición internacional, es una definición que científicamente se utiliza y en la que nos deberíamos basar para estudiar el niño. Pero sucede al mismo tiempo que cuando hablamos del niño como un fenómeno de escala global, esta por su periodicidad, que fluctúa entre 4 a 7 años, es denominado un evento climático, porque el clima tiene un comportamiento en la escala mayores de 15 días en atmósfera y clima, ya son fenómenos climáticos. Por lo tanto, el niño es un fenómeno de escala global y es un evento climático. Pero tampoco podemos descartar que en el contexto de cambio climático, sabemos nosotros de los últimos reportes de IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, donde nos dice que los eventos extremos climáticos están siendo alterados en periodicidad, en frecuencia y en intensidad. Un evento climático es el niño, por lo tanto, su periodicidad, su intensidad y su frecuencia está alterada. Nos toca a nosotros entonces decir cuál es esa intensidad, cómo varía su periodicidad, ¿no? Y cuál es su frecuencia. Es un reto para nosotros como país. Al hablar de eventos extremos, el IPCC nos dice, ok, sí, están siendo alterados, pero los eventos climáticos de por sí traen aquellos eventos que no necesariamente tienen que ocurrir en la escala de meses o años, sino en la escala de días. Y a eso se les llama eventos extremos meteorológicos. Son aquellas lluvias inesperadas, intensas, y que también causan impacto en la sociedad y que también están relacionados en muchos casos con la famosa ocurrencia de un evento climático que podría ser el niño. Estos conceptos son importantes llevarlos en consideración cuando nosotros vamos a hablar del niño. Hay que ver al niño con su enfoque climático, su escala global, pero también con la posibilidad de traer eventos meteorológicos extremos que pueden durar 2 o 3 días. El evento que tuvimos el año pasado a nivel nacional con una lluvia intensa que inundó casi la zona norte, que hasta ahora está en proceso de reconstrucción, fue un evento de 3 días. No más, es un evento meteorológico inmerso a un evento climático que le hemos denominado el niño costero, ¿no? Por sus impactos. Bueno, lo que yo quiero contarles es que creo que ya hemos escuchado mucho sobre el niño, cómo se analiza, quiénes lo analizan, qué instituciones, etcétera. Yo quiero contarles de que cuando hablamos de prevención desde el punto de vista científico, nos regimos no solamente a los conceptos científicos, sino nos regimos también a acuerdos internacionales. En el tema de gestión de riesgos está el acuerdo de Sendai, es un acuerdo marco internacional que tiene 4 factores importantes. Hablamos de la parte de innovación, hablamos de innovación y ciencia, hablamos de prevención, hablamos de la parte social, ¿no? Y hablamos de grupos multidisciplinarios. En sus objetivos, el acuerdo de Sendai menciona esos aspectos. En función a eso, lo que desde la parte científica, integrada con otros, podemos hacer es plantear modelos de prevención, donde se menciona siempre que la ciencia no trabaja de manera aislada. La ciencia debe trabajar de manera conjunta con un proceso de desarrollo tecnológico, es el soporte para el desarrollo tecnológico. En términos científicos, nosotros nos regimos al concepto de la I más D más I.
investigación, desarrollo e innovación. Significa que el conocimiento científico soporta el desarrollo tecnológico para generar finalmente innovación. Bajo ese concepto y bajo la plataforma internacional del Acuerdo de Sendai, planteamos un modelo para prevención donde la ciencia tiene que tener sinergia con la tecnología y de hecho tener sinergia con el aspecto social. El otro punto importante en temas de prevención es que la ciencia por sí sola no puede hacer el trabajo para fines de prevención. Tiene que establecer un sistema, un proceso, y a eso le podemos llamar nosotros un sistema de alerta temprana, donde la ciencia tiene como rol principal definir el riesgo o el impacto de un determinado evento. Por ejemplo, si nosotros vamos a saber o sabemos que hay intensas precipitaciones durante 3 días en una determinada localidad, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es lo que va a causar? ¿Se va a inundar una ciudad? ¿Va a haber deslizamiento? ¿Va a desaparecer alguna cosa? ¿Vamos a malograr los cultivos? ¿Va a desaparecer la minera? No lo sabemos. Ese es el rol principal de la ciencia, determinar el impacto. Y eso significa determinar el objetivo, el fin de ese riesgo. En el segundo paso, lo que hace la ciencia es decirle a la tecnología, porque trabajan de manera conjunta, decirle, mira, yo he determinado el impacto que el incremento de la temperatura en 0.5 grados en la zona norte te va a malograr al mango en la etapa de floración. Así te dice la ciencia. Ok, tecnología, ahora ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer para salvar ese mango? Porque si le afecta con un incremento de 0.5 grados en la etapa de floración, lo perdiste. La tecnología tiene que hacer un diseño para prevenir y para, digamos, no va a disminuir la temperatura, pero debe desarrollar algo para que no le afecte al mango en la fase de floración. Lo mismo ocurre con el niño. Si yo te digo que va a haber una precipitación de aquí a 4 meses, justo en el mes de verano, para nosotros en Lima, donde no hay precipitación y que con 5 milímetros se puede inundar, y te digo que probablemente tengas 8 milímetros, ¿cuál es la tecnología que tienes que desarrollar para prevenir? Lima con 13 milímetros desaparece. Lima con 8 milímetros está en peligro. Si la ciencia se encarga de darte ese impacto, entonces la tecnología tiene la obligación y el reto de establecer una solución. Y al mismo tiempo, la ciencia trabaja con la tecnología de manera conjunta para llegar a la población y decir, ok, sé, bueno, científicamente, que la temperatura incrementada en 0.5 grados me afecta al mango en la fase de floración y implemento una tecnología para que esa temperatura no la malogre al mango en esa etapa, pero debo conversar con la población para decirle, ok, ¿saben qué? Probablemente el 30% de tu productividad sea afectada. ¿Cuáles son las medidas? ¿O cómo interpreto ese incremento de temperatura? En el caso de las precipitaciones es más contundente. Hay centros poblados que saben que va a haber precipitación y te dicen, yo sé qué hacer frente a la lluvia. Lo que yo no sé es cuándo va a haber lluvia, y eso es verdad. Pero como no sabe cuándo va a llover, le tienes que decir cuándo va a llover. Y ese cuándo va a llover tiene que estar científicamente probado, tiene que estar respaldado por la tecnología y tiene que ser comprendida por la población. Y a eso le llamamos el aspecto social. Desde el punto de vista científico, cuando hablamos de esa información adecuada, de esa información en la que se debe basar la ciencia, la parte social, que incluye a los tomadores de decisiones, y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Yo acabo de volver de Japón, de una reunión denominada Ciencia y Política, asesoramiento científico para gobiernos, donde nosotros hemos discutido la importancia de interpretar la información científica para la toma de decisiones. No es la interpretación, no es el uso, es cómo esa información es útil para la toma de decisiones. Hemos discutido en diferentes mesas y he tenido la suerte de estar en la mesa relacionada con desastres naturales, donde hemos discutido un tema como este, donde hemos discutido la necesidad de que el conocimiento científico finalmente sea estandarizado y
redundando, valiendo aquí la redundancia, de conocimiento de todo el aspecto social. La población, digamos, a pie, común, los científicos, los tomadores de decisiones, los empresarios, deberían tener una interpretación estandarizada de lo que es la ciencia. Entonces, hemos discutido un poco este modelo y es importante. Es importante porque este es un modelo cíclico, es un modelo que debe trabajar de manera transversal y es un modelo que debe servir para proporcionar calidad de vida, ¿no?, a las personas, que en realidad ese es el rol de la ciencia. Bajo ese concepto, pensando en el tema estrictamente científico, y si nos remitimos nosotros al tema de prevención de desastres naturales y el niño, tenemos que remitirnos a algo fundamental, a lo que llamamos modelamiento numérico. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos a conversar sobre modelamiento numérico, aún muchos no hemos entendido qué es modelamiento numérico. Muchos aún pensamos que modelar numéricamente es un software. Es como un Windows, como un MATLAB o como un Excel donde tú buscas algunas cosas y pones y te sale un resultado. O donde haces una ecuación matemática, la calculas y lo es. Eso no es modelar científicamente. Modelar científicamente significa representar tridimensionalmente el comportamiento que interacciona la superficie, la atmósfera y lo que está en ella. O sea, un modelo numérico puede ser representado matemática y físicamente en un computador y dar como resultado por ejemplo, la situación de esta sala. Y también tener la capacidad de captar aquellas perturbaciones. Por ejemplo, si yo hiciera un modelo tridimensional de esta sala, mi modelo me tendría que dar como resultado la presencia de todos ustedes, yo aquí hablando, la pantalla y la puerta. Y si la perturbo abriendo la puerta, debería ser capaz de saber cómo van a reaccionar ustedes frente a la abertura de la puerta o frente a un ruido. Eso es un modelo numérico. Es representado por las propiedades físicas que existen de la superficie a la atmósfera y todo lo que está en ella. Y eso se da ¿cómo se da eso? Con las ecuaciones físicas, con las ecuaciones dinámicas que todos llevamos en la universidad. Ecuaciones de movimiento, ecuaciones de transferencia de calor, porque nosotros entre sí transmitimos calor. Nosotros transmitimos calor de diferentes maneras, por radiación, por conducción, por muchos aspectos. También transmitimos un tipo de energía, también transmitimos movimiento. Y todo eso se representa en ecuaciones matemáticas de manera tridimensional, o sea, en la superficie, en los ejes X, Y y en Z, y además, ¿en qué? En la variación tiempo, porque tengo que representar cuál sería tu comportamiento en el tiempo 0, en el tiempo 1, 2, 3 y 4. Y eso se llama modelar. Lamentablemente, en términos de modelamiento, a nivel mundial solo tenemos 4 lugares donde hacemos modelamiento. Digamos, donde podemos correr modelos globales. 4 supercomputadores: Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Son los 4 supercomputadores que existen en el mundo donde podemos correr modelos globales representados de esta manera. Pero tenemos ahora un gran avance, porque como la ciencia avanza de manera paralela con la tecnología, ahora nosotros tenemos acceso a modelos de mesoescala. O sea, a modelos que podemos correrlos para nuestra región. Y eso es abierto al mundo. La ciencia lo sabe. Y entonces hay que usar eso como herramienta. Esto es solo una representación de qué ecuaciones podrían tener los modelos, ¿no? Ecuaciones de movimiento. ¿Cuál es mi puntero? Acá. Ecuaciones de movimiento, ecuaciones de masa. Todos tenemos una masa. Ecuaciones de humedad, ecuaciones de la ley de los gases, ecuaciones termodinámicas, y esto es lo que ocurre en la atmósfera. Todas estas ecuaciones representan a lo que ocurre en la atmósfera y la posible formación, por ejemplo, de una nube cúmulos, una nube stratus, y estas ecuaciones se deben ajustar a cada localidad. Por ejemplo, en Lima nosotros no podríamos resolver estas ecuaciones para nubes cúmulos, porque no tenemos nubes de tormenta.
Tendríamos que resolver estas ecuaciones con una microfísica para nubes estratos, que son las nubes que tenemos todo el año. En la zona amazónica deberíamos resolver estas ecuaciones de manera tridimensional para formar cúmulos y cúmulos nimbus, porque son nubes que son de tormenta y algunas traen hasta rayos, por ejemplo, en la zona de la sierra. Entonces, en un modelo numérico se utilizan estas ecuaciones, se respeta el comportamiento físico de cada región y se resuelve de acuerdo a la realidad. Y representa ese comportamiento de manera tridimensional, variando en el tiempo. Y esa es una herramienta esencial. ¿Por qué? Porque el modelo, como tiene el componente tiempo, porque todo se deriva con respecto al tiempo matemáticamente a todas las ecuaciones físicas, lo que hace es decirte cuál es la probabilidad de ocurrencia de tus condiciones físicas en los próximos tiempos, en la orden de días o de meses. Si hablamos de meteorología, en la orden de días. Si hablamos de clima, en la orden de meses. Y entonces, con algo que te representa físicamente, es como si te conociera. Sabe cuánto pesas, sabe cuánto mides, sabe cuánto comes, ya sabe qué es lo que te va a pasar mañana. Eso es lo que hace el modelo. Si sabe, si te conoce, entonces hay una grande probabilidad de que sepa qué va a pasar mañana y de qué va a pasar el próximo mes. Eso hacen los modelos. Entonces hay que usarlos, como digo, como una herramienta, digamos, en el concepto del niño para entender el comportamiento climático que debe ser acoplado al comportamiento oceanográfico, porque el conjunto te define la ocurrencia o no del evento del niño. Bueno, en nuestro caso es importante que no nos remitamos cuando hablamos del niño solamente a la parte atmosférica. También es importante que veamos la parte superficial, porque los grandes impactos ya estudiados y ya publicados en nuestro país sobre el niño están referidos principalmente a huaicos, deslizamientos e inundaciones. ¿Y cuál es el modelo que podría representar esos tipos de deslizamientos, de huaicos o de inundaciones? Exactamente un modelo hidrológico, pero de la mirada física, en el mismo concepto de un modelo numérico atmosférico. Todo este proceso que ocurre en la superficie, desde que llueve, el suelo capta agua, evapora y los árboles, etcétera, todo este proceso también tiene un conjunto de ecuaciones físicas, porque cada uno de estos componentes tiene propiedades físicas. Es como nosotros, en este salón estamos a una temperatura X y cada uno tiene una vestimenta diferenciada, porque sus respuestas físicas son diferentes. Unos tienen más frío, otros menos frío. Incrementamos la temperatura y vamos a reaccionar diferente. A eso se llama propiedades físicas y se representan en ecuaciones y se resuelve matemáticamente en un computador. Y eso es necesario hacer también para un modelo hidrológico en nuestro país. ¿Por qué en nuestro país? Porque nosotros tenemos una gran diversidad topográfica, donde hemos tenido la suerte o mala suerte de tener un sinnúmero de microcuencas que tienen particularidades y que deben ser resueltas como tal, no desde la mirada estadística. No estoy en contra de los hidrólogos, pero en hidrología nosotros analizamos el comportamiento hidrológico en la escala de observación mensual. Ok, en la escala de observación mensual, gracias. Pero sucede que nosotros, en la escala de comportamiento mensual, y si nos ponemos a pensar en el evento que ocurrió el 2017, fue 3 días. Si mirábamos la precipitación de mes a mes, ese evento de 3 días que inundó todo el norte, no lo veíamos. Por eso que es importante que el modelo hidrológico sea físico. Bueno, y quería poner en conocimiento de todos ustedes que existe el modelamiento atmosférico e hidrológico a disposición de toda la comunidad científica, es el Weather Reserve and Forecasting, que está disponible. Quien quiera hacer modelamiento puede iniciar conociendo ese modelo. Existe ya mucha base científica sustentada de ese modelo. Lo que tenemos que hacer nosotros es
utilizarlo, tanto para la parte atmosférica como para la parte hidrológica. Y en la USAT nosotros, y bueno, son salidas que te da el modelo, precipitaciones, vientos, comportamiento de lluvias, puedes hacer pronóstico. Este fue un ejercicio que se hizo inclusive para Ana, para alertar a ocurrencia. Ya me dijeron 3 minutos aquí. Y bueno, decirles que con esa experiencia nosotros en la región de Lambayeque ya hemos implementado ese modelo, estamos haciendo el pronóstico con 5 días de anticipación, 75% de acierto. Independiente de la ocurrencia del niño o no, para fines de prevención, si tú cuentas con un modelo de pronóstico debidamente validado, estructurado e implementado, tú puedes tener el 75% de acierto de la ocurrencia o no de la precipitación, que es el principal impacto del niño. Y bueno, esta es una corrida que hemos hecho el día de ayer. Si ven ustedes, es el pronóstico para el día 15, el 16, el 17 y el 18. Podemos saber cuál es el comportamiento de la precipitación para esos días en esta región. Los colores morados son de menos precipitación y los intensos de mayor precipitación. Y lo mismo hemos hecho, pero pensando en Chiclayo. Porque si ustedes se acuerdan, han habido quebradas que se han activado durante el evento del año pasado, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, ya sabemos cómo, esta es la precipitación para el día 15 y realmente si ustedes quieren corroborar, ha habido precipitación en las zonas altas de Chiclayo para el día 16, para el día 17, para el día 18. Y bueno, algo que quería mencionar es que como universidad nosotros siempre estamos en apoyo al desarrollo de la ciencia y tecnología en el país, por eso agradezco nuevamente al Colegio de Ingenieros y pongo a disposición a la universidad. Algo que la universidad muchas veces que tiene en este momento es estar como Alicia, donde dice ¿y ahora qué hago y a dónde voy? La universidad se rige simplemente por sus líneas de investigación. Y en el caso de la USAT, pensando en que Alicia tiene que tener el camino y nosotros ya sabemos que tenemos que establecer estas alianzas con los colegios, tenemos que establecer alianzas con las empresas, con la sociedad, con el gobierno, etcétera. Nosotros hemos definido 5 áreas estratégicas para nuestras líneas de investigación que son prioritarias no solamente en la región de Lambayeque, sino en el país. Tema de salud no tiene discusión, debemos priorizar en el país. ¿Tiene que ver con el niño? Por supuesto que sí. Acuérdense qué pasó a post-niño en las regiones del norte. Emprendimiento e innovación necesario en nuestro país porque hay que desarrollar tecnología, educación y comunicación. Necesitamos aún establecer metodologías de sensibilización en nuestra población. Ingeniería y arquitectura sostenible, ok. Creo que ahí es donde debemos focalizarnos y finalmente en derecho y orden social, que creo que sabemos que tenemos alrededor de 3.000 leyes en el Perú, donde creo que ni siquiera 1.000 están reglamentadas y donde no creo que todos hayamos participado en la reglamentación de esas leyes que rigen al Estado, a la población y bueno, a nuestro país. Y bueno, ponemos a disposición a la universidad para quien quiera comunicarse y contactarse con nosotros. Ya me cierran la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth Silvestre. Daremos inicio a las preguntas. Levante por favor la mano. Bueno, primero agradecer la presentación, muy interesante, en verdad. Felicito el esfuerzo que hacen como universidad para hacer ese link entre diversas agentes, ¿no? Social, político, incluso autoridades. Bueno, yo también desarrollo investigación. Estoy haciendo, bueno, yo un poco trabajo en lo que es sedimentos, entonces tiene también bastante que ver. Y mi pregunta va, bueno, tengo algunas preguntas respecto al modelo que mostró. ¿Cuál es el tamaño de grillado? Eso es uno. Segundo, si es que también el modelo incorporó datos de recolección de sedimentos. Para mí es importante porque es algo que nacionalmente no se hace, ¿no? Y muchas veces tener ese tipo de información es bastante difícil, ¿no? Si queremos tener una longitud larga de información, o sea, diferentes años, entonces no, mayormente es muy corta. Se tiene que optar por otras cosas o recogerlo también. Esa es una segunda pregunta. Y una última cosa, ¿uno puede tener libremente acceso a los resultados que este modelo tiene? Es decir, como puntuales o algo. Gracias.
interesante la pregunta. Te agradezco porque hay varios temas que no toqué en realidad. En el tema del tamaño del modelo, los modelos se manejan por resoluciones. O sea, un poco dando el ejemplo de que si tuviéramos estaciones climáticas, por ejemplo, en el país, estas tienen un radio de acción de 50 kilómetros, donde se dice que la estación instalada en un lugar, su información sería válida para 50 kilómetros si es que esto sería en condiciones estándar, ¿no? A escala global, los modelos corren pensando en la misma filosofía de las estaciones, resuelven las ecuaciones a cada 100 kilómetros. O sea, el modelo global mira al mundo a cada 100 kilómetros. En el Perú hemos implementado ya modelos a cada 12 kilómetros. Si pensamos a cada 12 kilómetros en el Perú, por ejemplo, y pensamos en Lima, de la costa hacia Chosica, no tenemos más de 20 kilómetros, y si vemos al Perú, a Lima en esos dos puntos, no vamos a conseguir representar ese comportamiento climático. En este contexto, nosotros hemos implementado el modelo para la región de Lambayeque a 6 kilómetros de resolución y para la provincia de Chiclayo a 2 kilómetros de resolución. Hemos implementado metodología de downscaling. Lo que queremos es ver con alta resolución el comportamiento en esos lugares. Respecto al tema hidrológico, yo lamento no haber colocado los componentes del modelo, pero sí incluye sedimentos. Y sí te invito, si trabajas en investigación, a revisar todo lo relacionado al WRF Hidro, y está disponible. Y bueno, si tienes la capacidad de implementarlo, conoces un poquito de Linux, puedes trabajar con ese modelo. Considera sedimentos, sí. Y tu tercera pregunta, sí, nosotros estamos por lanzar esto. En realidad la invitación ha sido propicia. Nosotros vamos a lanzar la página web de estos modelos la próxima semana y entonces estará a disposición de todos ustedes, ¿no? Otra pregunta, por favor. Agradecimiento y despedimos a la doctora Elizabeth Silvestre por su excelente exposición y por compartir sus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro programa, tenemos la segunda conferencia sobre el tema Modelamiento de flujos de escombros en quebradas, a cargo del expositor ingeniero Roger Hidalgo García. Antes de invitar a nuestro conferencista, conoceremos un poco acerca de su trayectoria profesional. El ingeniero Roger Hidalgo García es ingeniero civil con maestría en Ingeniería Hidráulica, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Experiencia en el desarrollo de estudios de proyectos de riego, drenaje vial, represas, evaluación hidrológica. Ha sido asesor de tesis de antegrado en diversos temas de hidrología, hidráulica y recursos hidráulicos. Ha sido jefe del Instituto para la Mitigación de los Efectos del Fenómeno El Niño, IMEFEN. Recibamos con un caluroso aplauso al ingeniero Roger Hidalgo. Y el manejo de las diapositivas. Adelante, gracias. Un segundo, ¿me indica cuál es la presentación? Esta acá, ¿no? Eso es. Muy buenas noches. Es un gran honor estar con ustedes en esta
jornada de temas en torno al fenómeno del niño y sus implicancias. La presentación que vamos a hacer lo voy a compartir con uno de mis coinvestigadores. Quizás él tiene más méritos que yo, el ingeniero Diego Cornejo, que está acá presente. De unos minutos le van a escuchar a él. Quiero recalcar que el tema ya lo venimos trabajando hace algunos años. Y la motivación de involucrarnos en esta temática es que es una realidad en el país. El Perú es un país que está muy marcado por este tipo de fenómenos, los fenómenos de flujos de huaicos, ¿no? Algunos colegas dicen que estamos usando en una forma inadecuada el término quechua, huaico. Más adecuado es decirlo yogya. Pero bueno, el término un poquito más español y más comprensible para muchos es el flujo de escombros en quebrada. Ahí tenemos algunas de las vistas que nos son conocidos. Todos nosotros sabemos que en los periodos del verano austral, del hemisferio sur, las grandes precipitaciones que ocurren en esta parte de Sudamérica, en complicidad con nuestra orografía nacional, son elementos propicios para la ocurrencia de fenómenos devastadores, a cuales llamamos huaicos. Ahí tenemos algunas de esas manifestaciones en vistas fotográficas. Esta que vemos acá es en la zona de Trapiche, un desvío de la carretera Canta, más o menos como a 1 hora y media de la Universidad de Ingeniería, que es nuestro centro de operaciones. Y esta es la manifestación de un inofensivo huaico, comparado con otros mayores. Sin embargo, llegó a inundar la población de Trapiche. Y acá hay otros de mayor evidencia, ¿no? Más notables. Las estadísticas que se manejan en el país no son a veces coherentes entre sí. Creo que me pasé una diapositiva. La Autoridad Nacional del Agua, Defensa Civil, presentan cada año algunos reportes de estos eventos. Sin embargo, observamos que no hay mucha concordancia en cuanto a cifras, ¿no? Acá hay, por ejemplo, la Autoridad del Agua, la ANA, en el año 2016, una publicación dice que en este periodo del 2003 al 2013, en 10 años, ellos reportan que hay 613 huaicos y dan las ubicaciones y algunos impactos. No es en este momento llamando nuestra atención a esos impactos, no. Solamente como una referencia estamos presentando ahí. Defensa Civil, por su parte, INDECI, a consecuencia del fenómeno llamado el Niño Costero, también reportó algunas estadísticas y acá lo podemos observar, ¿no? Durante el primer semestre de 2017 ocurrieron 480 huaicos. Es un poco incongruente, ¿no? Mientras la ANA dice que en 10 años, en el mismo marco geográfico y bajo las mismas condiciones climatológicas, da una cifra más reducida en comparación a lo que solamente en un semestre se reporta. Estas son cosas que debemos llamar también a discusión, ¿no? La confiabilidad de la información que se maneja en temas tan importantes en el país. Las vistas estas que tenemos son en zonas de selva alta. La selva alta, en las zonas del Huallaga, hay muchas ocurrencias de huaicos. Y ahora
vamos a hablar en forma muy sintetizada cuáles son las maneras en las que se está desarrollando a nivel mundial el tema de los huaicos. Hay varias formas de encarar el tema. Uno de ellos es el modelamiento físico a gran escala. El Geological Survey de Estados Unidos es una institución que tiene la delantera en esto. Durante decenas de años, quizás 40, 50 años, vienen desarrollando investigaciones en canales artificiales que han sido adecuados sobre las laderas de unos cerros que ellos tienen como área experimental. Pero son canales artificiales de concreto. Esa es una modalidad. Takahashi en Japón, Rickemann en Suiza, llevan otro enfoque del modelamiento físico en escala reducida en laboratorio. Es otro enfoque. Después tenemos Rickemann mismo, Jacob y Hangr en Canadá, enfocan el estudio de huaicos por medio de una reconstrucción de los eventos, con una reconstrucción de la parte sedimentológica, que es el transporte del material sólido que estos flujos arrastran y dejan ahí las evidencias, lo que los hidrólogos diríamos las huellas de un evento, como en el caso de una avenida. En Corea, otro grupo de investigadores, aunque me es un poco difícil pronunciar ese nombre, pero ahí lo pueden leer, por favor, ¿ya? En Corea del Sur hay un tipo de investigación y un grupo de investigadores que están estudiando estos flujos, pero en laderas naturales. Han acondicionado las laderas para hacer este tipo de trabajos de investigación. La Universidad de Ingeniería, a través del Instituto de Mitigación de Efectos del Fenómeno del Niño, que también hemos incursionado en esta gama de los temas de investigación hidráulica, ha venido desarrollando estudios, ha venido desarrollando estudios de modelamiento con reología de materiales. Si bien es cierto que hemos empezado trabajando la reología de materiales hiperconcentrados de relaves mineros, pero la analogía de estos materiales, los flujos o las mezclas de relaves mineros, son bastante similares a las mezclas bifásicas de los flujos de huaicos. En la Universidad de Ingeniería, el IMEFEN ha estado elaborando esto en la reología de materiales. En la Universidad de Colorado, Pierre Julien, un reconocido investigador en el tema, también hace lo suyo, pero él trabaja con flujos de lodos. La otra manera de desarrollo de estos estudios son los muy atractivos modelos numéricos. A muchas personas les ilusionan los modelos numéricos. A nosotros lo miramos con cierta cautela, más vamos hacia la experimentación física. No estamos en contra, pero también hay que poner las cosas en su debido lugar. Modelos numéricos. Entonces, la presentación de hoy día, yo solamente como parte del IMEFEN que está a mi cargo, estoy haciendo esta introducción. La presentación de hoy día quiero mostrar lo que es el trabajo del IMEFEN en una cuenca experimental. Pero para eso mejor invito al ingeniero Diego Cornejo, que está con nosotros y nos va a contar todas sus peripecias en esta labor. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer al ingeniero Roger por darme el pase para continuar con la presentación.
Ahora voy a pasar a explicarles lo que ha sido el corazón de nuestra investigación a lo largo de estos 2 años dentro del IMEFEN. Vamos a presentar el modelamiento de flujos de escombros que hemos desarrollado sobre una quebrada natural. Lo primero que les estoy mostrando es la instalación experimental que nosotros desarrollamos sobre una quebrada. Esta quebrada es una quebrada ubicada en la zona de Quipán, en el distrito de Huamantanga, en la provincia de Canta. Está, como ya les mencionó el ingeniero, está a unas 1h30, 2 horas desde acá, desde la Universidad Nacional de Ingeniería, donde nosotros operábamos. Esta quebrada nosotros la trabajamos y la acondicionamos de manera que nos permita realizar una serie de mediciones sobre los flujos que nosotros podamos simular sobre todo este cauce. Entonces, la quebrada la acondicionamos siguiendo el recorrido característico que tiene un flujo de un huaico. El huaico tiene un recorrido que se divide en 3 zonas principales. Una zona de iniciación, que es la zona donde se desprende principalmente el material que forma el flujo. Luego tenemos una zona de tránsito, que es la zona por donde va a viajar, que es la zona más agresiva y donde se generan los procesos de erosión y agradación en el flujo, en el cauce. Y finalmente tenemos una zona de deposición, que es la zona donde el material que es transportado por el flujo se deposita, pierde velocidades y es la zona que generalmente nos afecta, tapando pues carreteras, tapando obras de arte, tapando pues cultivos. Entonces la zona de tránsito y la zona de deposición son las zonas pues que más nos afectan. Entonces, siguiendo ese recorrido característico, nosotros acondicionamos una quebrada. Vamos a describirla un poco por acá. Acá tenemos un esquema general de nuestra quebrada visto en planta y lo primero que definimos fue una zona de iniciación. La zona de iniciación, aunque el gráfico no sé si me pueda ver la descripción, es una zona donde nosotros vamos a almacenar un cierto volumen de material. Esta zona, como la ven por acá en 2 imágenes, tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 17 metros cúbicos con una altura máxima de 2 metros sobre el nivel mínimo de esta compuerta. Tiene instalada una compuerta que nos permite retener ese material antes del inicio del movimiento y además tiene pues un sistema de retención, unas estructuras de albañilería que nos permiten complementar el cierre de la quebrada del cauce para el almacenamiento y unos muros de albañilería que nos permiten el direccionamiento cuando este material se libere. Adicionalmente, la compuerta tiene acoplados unos contrapesos que nos permiten pues el accionar de esta compuerta ante el movimiento. Lo siguiente que tenemos definido es una zona de tránsito, que es la zona donde nosotros proyectamos que va a viajar nuestro flujo. Tiene una longitud desde la salida, desde el punto de liberación hasta la salida en la zona más baja, de 60 metros visto en planta y tiene una pendiente media de 17.8%, que es aproximadamente 10 grados. Está debidamente instrumentada para medir ciertas variables que nosotros definimos. Como ven, tenemos 7 secciones de control y además tenemos un sistema de cámaras interconectadas que nos permite visualizar el flujo que se vaya a desarrollar durante todas sus etapas. Finalmente tenemos definida una zona de deposición, que es la zona donde el flujo se va a detener y va a expandirse espacialmente y se va a detener. Esta zona tiene una pendiente más baja en comparación a la pendiente media del cauce, que es de 7%, y que tiene una longitud de 22 metros siguiendo la dirección del flujo y un ancho máximo de 23 metros. Bueno, habiendo definido nuestro acondicionamiento, nosotros definimos una metodología experimental que viene definida por 8 pasos. El primer paso es la limpieza y la preparación de nuestro modelo, pues si en una experimentación anterior quedó algún residuo que nos impida el correcto desarrollo de nuestro ensayo, lo limpiamos y pues preparamos todo para que dé inicio correctamente a nuestro ensayo. Luego hacemos un escaneo topográfico inicial que nos va a permitir conocer cómo es el estado del terreno previo al inicio de nuestro ensayo. Luego tenemos una conformación de una cuña de material, que es lo que va a dar forma a nuestro flujo
el material principal que nosotros vamos a intentar representar, que es el material que se desprende en una zona de iniciación. Lo vamos a acondicionar, lo vamos a almacenar, vamos a instalar nuestros equipos en las secciones de control que nosotros hayamos definido. Luego vamos a liberar súbitamente el material que hayamos almacenado en nuestra zona de iniciación. La onda va a transitar, va a viajar debido a la liberación. Cuando finalice pues nuestro evento, nosotros vamos a realizar un escaneado final para conocer el estado del terreno luego del ensayo y finalmente hacemos una recopilación de todos los datos que nosotros tengamos para luego hacer un análisis de la información. ¿Cómo nosotros proporcionamos mezclas? Nosotros los flujos los hemos proporcionado en la zona de iniciación y por acá tenemos un esquema que nos muestra en perfil cómo están distribuidos. Nosotros hemos distribuido el material tratando de simular que es un dique de tierra que retiene agua, debido a que la rotura de las presas es una de las formas de inicio del movimiento de un flujo de escombros o un flujo de huaicos. Entonces, debido a eso, nosotros tratamos de simular el inicio siguiendo este esquema. Entonces, siguiendo el esquema, el material granular está reposando sobre nuestra compuerta y además está reteniendo agua. Nosotros definimos nuestras cantidades de material según estos parámetros indicados en esta tabla, 3 alturas que consecuentemente nos otorgaban un volumen de acuerdo a la topografía del vaso de almacenamiento y 5 concentraciones volumétricas dentro del almacenamiento. Si nuestra capacidad de almacenaje era 10 metros cúbicos, en algún caso teníamos pues teníamos 2 metros cúbicos de material granular y 2 metros cúbicos de agua, ¿no? Bueno, acá les mostramos un video de cómo fueron nuestros ensayos, ¿sí? Acá están los datos del ensayo, el código que nosotros le colocamos, la altura a la que fue ensayada, los volúmenes. Vemos el material almacenado, luego el bombeo y tenemos una vista aguas arriba de la liberación de nuestro material ya almacenado. Acá tenemos una vista frontal y vemos cómo el flujo se desarrolla por acciones de la inestabilidad del material almacenado, así como de las fuerzas de gravedad que se ejercen. Vemos una vista lateral sobre el flujo y acá tenemos, por ejemplo, un sensor ultrasónico que nos permite el registro de información sobre el tirante. Acá tenemos otra vista frontal, ¿sí?, del desarrollo del flujo. Vemos que es una onda instantánea que tiene un frente de onda importante y que tiene una cola que se va desarrollando hacia el final. ¿Sí? Entonces, eso es el video, ese ha sido el corazón de nuestra investigación. Hemos desarrollado una serie de simulaciones sobre este canal siguiendo la misma metodología y finalmente hemos tenido algunos resultados. Los resultados se presentan en esta tabla. Estamos mostrando el resultado de 15 ensayos que nos han dado una serie de información respecto a tirantes, a registros de avance del frente de onda y pues de topografía. Que esos ensayos han tenido las 3 informaciones colectadas. Vemos la concentración volumétrica planteada, el volumen de agua, el volumen de material sólido utilizado y el volumen total de material que se ha formado, que ha sido parte de nuestra onda, ¿no? Finalmente tenemos la medida real de la concentración volumétrica debido a que cada vez que nosotros liberábamos nuestro material quedaba un remanente en la zona de inicio, entonces ese material no se consideraba parte del cuerpo de nuestra onda, ¿no? Entonces, esta es la concentración volumétrica que nosotros consideramos para el cuerpo de la onda. Para el tirante de flujo, nosotros colocamos unos sensores ultrasónicos que registraban la información instantánea debido a que este es un flujo impermanente, o sea, es decir, un flujo que solamente ocurre durante un periodo. Estas secciones de control eran 7 ubicadas a lo largo del terreno y registraban información como la muestra. Registraban información cada 0.04 segundos, 4 centésimas de segundo, debido a que el flujo era impermanente. Entonces, el registro muestra que hay una onda, un pulso, la onda es un pulso y luego se detiene, ¿no? Igual por acá, vemos es un pulso, acá un poco más desarrollado y que luego se va deteniendo. El registro además muestra que tenemos una alta turbulencia durante el desarrollo de nuestra onda. En cuanto a otros resultados que hemos visto es pues el avance del frente de onda, que nosotros lo analizamos siguiendo este esquema.
La liberación se ubicaba en este punto y lo que nosotros hicimos pues es comparar el avance en esta dirección X versus el tiempo. ¿Por qué esta dirección X? Porque es la dirección más regular que teníamos para la serie total de nuestros flujos, ¿no? Entonces se evaluó el avance del frente de onda versus la progresiva, espacio versus tiempo. Ya, listo. Entonces analizábamos desde el punto 0, en un tiempo 0, hasta un punto X a un tiempo T, ¿no? Algunos resultados que tuvimos a partir de esta investigación fue que principalmente se observa que el avance del frente de onda versus el tiempo es lineal, algo que nosotros nos sorprendimos al inicio cuando empezamos a obtener los resultados debido a que no esperábamos pues, que se dé un avance lineal en estos tipos de flujo. Adicionalmente vemos que, por ejemplo, en este gráfico, a un aumento de la concentración volumétrica, nosotros tenemos que el avance es mucho más lento, ¿sí? Vemos que la pendiente media, que supone la que es la velocidad media de nuestro flujo, va disminuyendo con el aumento de la concentración volumétrica. Por acá, otro resultado interesante que nosotros tuvimos es que los flujos muestran una aceleración en el inicio, desde el estado del reposo, y luego llegan a una velocidad terminal. Es decir, que a pesar de las curvas y contracurvas que tenía nuestro terreno, el flujo siempre desarrollaba una velocidad terminal. Entonces, la velocidad un poco como que se independizaba del terreno mismo, ¿no? A pesar pues del tipo de material que forma este flujo, ¿no? Otro resultado interesante, pues, como ya lo mencioné, es que las velocidades se reducían con el aumento de la concentración volumétrica. Inclusive por acá tenemos una línea de tendencia. Y un resultado importante que además pudimos apreciar es que este punto, que es el punto de menor concentración volumétrica, está un poco fuera, escapa un poco de la tendencia general, ya que es menor con una menor concentración, debido a pesar de que la relación es inversa. Finalmente, pues, este gráfico importante que nos muestra la relación entre el volumen y la velocidad del flujo, además nos muestra que los valores, la nube total de puntos tiene un límite superior y un límite inferior, y que estas curvas, que son, pues, los umbrales superiores e inferiores, eventualmente se cruzarían, llegando pues a una velocidad máxima independientemente del volumen del flujo. Algunas conclusiones es pues que debido a los datos de las instituciones, es un fenómeno que nosotros debemos estudiar. El modelamiento físico es una gran herramienta pues, para el estudio de estos flujos y nos dan información importante como tirantes, velocidades, que son parámetros importantes para el estudio de la dinámica de estos fenómenos, y que los resultados muestran que se pueden generar relaciones empíricas, calibraciones de modelos y construcción de gráficos acerca del fenómeno, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Acá están las instituciones que nos pudieron apoyar para el desarrollo de nuestra investigación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Roger Hidalgo y muchas gracias, colega. Daremos inicio a las preguntas. Felicitaciones, realmente un ejercicio muy interesante. Un par de preguntas. ¿Cambiaron las dimensiones de las partículas que formaban el dique que se rompía? ¿Cambiaron las dimensiones de las partículas también o solamente la cantidad? Y luego, una pregunta. Esta velocidad de 4 metros por segundo que se mantiene, ¿ustedes han tenido alguna posibilidad de contrastarlo con alguna medición de un huaico real? ¿Piensan ustedes que esa es la velocidad para esa pendiente y esas condiciones que debe ser la que debe producirse realmente? ¿Qué piensan al respecto? Ya, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, pues, es que no hemos considerado variar el tipo de material. Recién la experimentación está en una primera etapa, entonces no consideramos por ahora variar el material.
Y con respecto a lo segundo, tampoco lo hemos considerado por ahora, recién son resultados preliminares, pero sí es lógico que se deba contrastar con data real, pues para ver qué tan cerca estamos pues, en la experimentación con lo real, ¿no? Gracias, ingeniero Bustamante, por su pregunta. Permítame solamente hacer un comentario más a lo de Diego, ¿no? Es cierto que estamos en una fase experimental, diríamos, preliminar, ¿no? Y la pregunta suya es algo que nos hemos planteado. Tenemos ahí con la data trabajada, tenemos una especulación de que esas velocidades que hemos conseguido posiblemente estén marcando hacia una tendencia de aproximadamente conseguir en esta condición de topografía y las condiciones ensayadas, posiblemente veíamos como que el escurrimiento al margen del volumen de sólidos incorporados podría llegar a un límite como que la velocidad fuera una función asintótica, ¿no? Como estamos ahí especulando todavía que podemos llegar a conseguir quizás velocidades del orden de 12 a 15 metros por segundo, que quizás se asemeja un poquito más a lo que son mediciones de valores reales, porque este es un huaico inducido, ya han visto, ¿no? Hemos inducido un huaico bajo un principio. Diego ya lo explicó bien, que es a similitud de que la ruptura de una presa de agua, ¿no? Eso genera un flujo de esta naturaleza. La pregunta suya, ingeniero Bustamante, muchas gracias, y creo que sí es uno de los temas que todavía están ahí latentes de seguir investigando. La universidad quiere hacer eso, por eso aceptamos la invitación de estar acá, para que también podamos convocar, ¿no?, al sector privado, porque las mayores limitaciones de las universidades públicas, es los financiamientos. Diego me hacía un comentario de los ensayos. En cada ensayo se nos iba solamente en agua, ya quisiéramos ser dueños de Sedapal, ingeniero Bustamante, ¿no? Ya en agua nomás se nos iba por cada ensayo un promedio entre 300 a 400 soles el agua. Literalmente me decía él, el dinero, la plata, se nos está haciendo agua. En cada escurrimiento, en cada ensayo, se nos iba solamente en comprar el agua 300 a 400 soles. Bueno, es una oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias y también transmitirles nuestras inquietudes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. Me ha parecido sumamente interesante su propuesta de investigación, ¿no? Y yo he planteado ya, ¿no?, una propuesta en una institución internacional para, digamos, disminuir el comportamiento que hace anómalo los huaicos, que son los residuos sólidos de la construcción encima de los cauces de los ríos, ¿no? Y aparejado con esa propuesta, yo estoy pidiendo una contribución, digamos, a quienes se van a beneficiar con un fondo azul que podría beneficiar pues las propuestas suyas. Era un comentario, una acotación, o sea que fondos, si es que, digamos, porque acá hay que trabajar la academia, hay que trabajar pues el empresariado privado y hay que trabajar el Estado, ¿no? Es una norma en Europa ya que cuando se trata de problemas grandes en la zona de las cuencas, la solución no se puede enfocar desde un solo punto de vista, tiene que ser un punto de vista multidisciplinario para llegar a una solución efectiva. Y lo felicito porque este es un camino que, digamos, va a llegar a demostrar pues que efectivamente hay formas de prever y, digamos, contener los efectos dañinos de un huaico, ¿no? Gracias, ingeniero. Sus comentarios nos causan un halago y a la vez nos
nos alientan a seguir en esta búsqueda de un mejor conocimiento y el desarrollo de una ingeniería nacional. Si bien es cierto que todos nosotros nos documentamos de experiencias en otras latitudes, pero la ingeniería nuestra tiene un gran potencial. Lo que nos restringe siempre son las mismas cosas, ¿no? Los aspectos de financiamiento. Este proyecto es parte de un financiamiento de Innovate Perú, el antiguamente llamado FINCIP, el financiamiento del año 2014. Pero recién empezamos a ejecutar el financiamiento el 2015, pero todavía no he entregado el proyecto, no he cerrado el proyecto, a pesar de que ya he tenido N ampliaciones de plazos, pero esas son propiamente la problemática del país, ¿no? No tenemos una celeridad en estas cosas y todo eso significa a veces ir a unos pasos muy lentos. Acojo, ingeniero, su propuesta y estamos llanos a poder colaborar con otras instituciones, ¿no? La investigación tuvimos, en realidad es una alianza, pero el gran peso de la labor lo desarrolló la Universidad de Ingeniería, ¿no? Tenemos una alianza con la Universidad Agraria de La Molina y con la empresa SQ, ingenieros contratistas, consultores. Bueno, gracias. Gracias. Despedimos al ingeniero Roger Hidalgo por su excelente exposición y por compartir sus experiencias con nosotros. Gracias. También gracias al colega. Continuando con nuestro programa, tendremos la última conferencia de la jornada. El tema es Infecciones y Fenómeno del Niño, consideraciones en prevención y respuesta, a cargo del expositor médico Raúl Acosta Salazar. Antes de invitar a nuestro conferencista, conoceremos un poco de su trayectoria. El doctor Raúl Acosta Salazar tiene 30 años de experiencia en el Departamento de Emergencia Hospital Nivel 3-1, 3 años como responsable de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres del Hospital Cayetano Heredia, jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos de febrero del 2012 a marzo del 2013, jefe de carrera de Urgencias Médicas y Desastres, Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de febrero del 2012 a diciembre de 2014. Jefe del Departamento Médico de la Universidad de Lima desde el julio del 2007 hasta la actualidad. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Raúl Acosta Salazar. Bueno, ¿aló? Sí. Bueno, para mí es muy grato y agradable poder compartir una reunión académica con ingenieros. Normalmente no es una situación que tenemos frecuentemente. Sin embargo, desde la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencia y Desastres, SINAGER, desde el 2011-2012, los médicos nos hemos visto en la necesidad de podernos integrar con la comunidad profesional en general, a través de la necesidad de mantener una buena conexión en función a lo que nos atañe a nosotros en el área hospitalaria del Ministerio de Salud, en lo que es la Unidad Funcional de Gestión de Riesgo de Emergencia y Desastres. Nosotros... Sí. Si no, por acá no. Si no, acá está bien. Sí. Bueno, superando un poco los problemas técnicos, como decía, para nosotros es tremendamente grato poder integrarnos al conjunto de profesionales que afrontan las condiciones de emergencia y desastres en nuestro país. Y, de alguna manera,
y de alguna manera hemos estado presentes y seguimos, digamos, poniendo a disposición de nuestra sociedad la atención médica que se da en las condiciones de presentación de desastres en nuestro país. Desde los tiempos que era un estudiante de últimos años de medicina, desde el tiempo de la aparición del terrorismo, desde el tiempo de las condiciones que marcaron probablemente mi atención en lo que son gestión de desastres en la epidemia más grande que ha tenido el país, la epidemia del cólera del año 91, ¿no? Quizás la epidemia más grande de Latinoamérica del siglo XX, hasta los últimos acontecimientos en el fenómeno del niño costero del año 2017, donde Piura fue quizás la ciudad ícono más afectada y donde tuvimos la ocasión de participar en una serie de reuniones y atenciones en los lugares del foco y también de integrarnos al equipo del Colegio de Ingenieros de Piura y otras instituciones que estuvieron. Entonces, la idea de esta charla rápidamente es poder dar un enfoque de lo que desde gestión de riesgo en salud involucra el problema de las consideraciones que se dan en situaciones como el fenómeno del niño y que provocan una gran cantidad de personas damnificadas, de víctimas y de condiciones que generan espacios para la aparición del problema que viene después del incidente mayor, que son las infecciones o brotes epidémicos o grandes epidemias. Vamos a hablar un poco algo de generalidades, el fenómeno del niño y la afectación de la salud, los riesgos de infecciones emergentes en poblaciones afectadas por el fenómeno del niño, prevención en infecciones asociadas al fenómeno del niño, dengue, del niño costero y el cólera en el Perú, ¿no? Se habrá ido para siempre, una cosa que queda en nuestros pensamientos. Bueno, el fenómeno del niño es un fenómeno natural, sabemos que involucra una serie de aspectos atmosféricos y climáticos, ¿no? Sabemos la regular recurrencia que tienen nuestras zonas y lo que afecta en nuestro país, y nosotros de alguna manera estamos en la zona 1+2, ¿no? Donde generalmente se da la afectación que ustedes deben haber revisado con amplia competencia en los aspectos meteorológicos y otros. Este fenómeno juega un rol importante en la aparición de brotes de enfermedades infecciosas, ¿no? Y vamos a ver por qué se da esta situación, ¿no? Y su repercusión en la salud pública de las poblaciones vulnerables es nefasta, ¿no? Es quizás el problema de salud pública más importante del siglo XXI, ¿no? La presencia de situaciones o condiciones desastrosas, y el fenómeno del niño para nuestro país es quizás el ícono de los desastres naturales que tenemos que afrontar, ¿no? Acá nosotros estamos, este es Piura, apenas el primer día que llegamos después de la inundación, en donde se dio un colapso en general y digamos, deterioro tremendo del medio ambiente con la consecuente aparición de una serie de factores que posteriormente llevaron a la epidemia más grande de dengue del siglo XXI acá en el país, ¿no? El fenómeno del niño tiene graves efectos sobre los determinantes de salud, y esto es importante mencionarlo, sobre la seguridad alimentaria, ¿no? No hay agua segura, no hay alimentos seguros en las zonas donde se presenta generalmente, en las áreas del trópico, el calor, la falta de servicios básicos, falta de luz, agua, colapso de desagües. Ya se imaginan a lo que lleva en general la transformación de ese medio ambiente y la exposición a los más vulnerables, ¿no? La calidad del aire y agua, como mencionaba, la seguridad de los ecosistemas, y sobre todo algo que empeora un poco en relación a las atenciones que podemos dar a los pacientes, que es la infraestructura de salud que colapsa. Acá vemos un poco la llegada de lo que estamos mencionando. Rápidamente, como para mencionarles los mecanismos de afectación del ecosistema e influencia en la cascada de la salud por cambio climático, nosotros tenemos acá la salud humana, ¿no? Y la salud humana, en términos generales, en términos de procesos, ¿no? Se ve afectada por una serie de condiciones. Los cambios climáticos van a venir alterándose por la serie de condiciones que vemos en las cuales estamos pasando una etapa de cambio climático, la degradación de la tierra, la disminución del agua fresca en general, del agua segura, que podemos, de los reservorios de agua,
y una serie de alteraciones de la pérdida de la biodiversidad y la función de control del ecosistema. Todas estas cosas por diferentes mecanismos van a llevar a alterar la salud humana. De presentarse una condición que vaya a afectar la salud humana como es el cambio climático y a través del cambio climático la presentación de un fenómeno, obviamente se va a alterar la salud. Nosotros acá podemos darnos cuenta, perdonando el tamaño de la diapositiva, en que los efectos en la salud van a darse desde la alteración de la temperatura del medio ambiente, en la que se predispone a más infecciones, desde la polución ambiental, la cual se presenta generalmente después de una serie de factores que alteran el medio ambiente, ¿no? Las enfermedades que se transmiten luego de presentada una condición del tipo del fenómeno del niño, como son las enfermedades transmitidas por tener contacto de aguas contaminadas, ¿no? la ingesta de aguas contaminadas, las enfermedades producidas por la transmisión de infecciones a través de vectores, los mosquitos, la proliferación de las anófeles y la proliferación de los elementos infecciosos que son transmitidos a través de estos mosquitos. Tenemos básicamente transmisión por enfermedades a través de vectores, básicamente son dengue, puede ser también Zika, chikungunya, ahora que tenemos una gran migración de población proveniente de los trópicos que probablemente haya tenido contacto con algunos de los virus de zonas tropicales que pueden todavía mantenerse activos en el cuerpo, como es el Zika, que puede mantenerse durante meses, ¿no? Chikungunya, dengue, son elementos que se transmiten a través de los vectores, los mosquitos, y sin dejar de hablar de otra manera de los clásicos y de las clásicas enfermedades transmitidas por vectores como son la malaria, como son la fiebre amarilla. Todos ellos transmitidos por las mismas características y de acuerdo a las mismas condiciones de deterioro del medio ambiente, ¿no? Evidentemente también los efectos de alteración que se da en los campos de cultivo, la contaminación que se da por en este caso, las inundaciones o la sequedad del clima, dependiendo de la fase del fenómeno del niño, todo eso va a alterar y va a afectar la salud de la población en general, la cual desarrollará, de acuerdo a sus características, ciertas condiciones de enfermedad. Las enfermedades infecciosas que se desencadenan en los escenarios del fenómeno del niño, como decía, las podemos ver en enfermedades transmitibles a través del aire, a través del agua y a través de vectores. Y todas estas enfermedades, lamentablemente, esta fauna microbiológica, bacteriológica, así como el Perú es rico en climas, es rico en microclimas y en biodiversidad, también es rico en biodiversidad patológica y patogénica para el ser humano, ¿no? Nosotros podemos ver que desde las infecciones que se pueden transmitir en campamentos donde se hacina la gente luego de estar, afectada y haber perdido sus casas, como lo que ocurrió en Piura, desde la tuberculosis, pasando por meningitis, pasando por infecciones respiratorias agudas, también las enfermedades transmitidas a través de una contaminación del agua o una agua insegura para la población, dentro de los que el cólera, ¿no? que ya afectó a nuestro país en el siglo pasado, en los años 90, es quizás una de las epidemias en las que más aprendimos los peruanos acerca de lo que implica, ¿no? los diferentes determinantes de salud, de las necesidades de mantener apropiados y adecuados sistemas de saneamiento ambiental, ¿no? y el tipo de vulnerabilidad de la población más afectada, que generalmente ingería sus alimentos en condiciones de pobre higiene. La diseminación del cólera a través de toda la costa peruana, que en un lapso de 3 a 4 semanas prácticamente, empezando en La Caleta, en Chimbote y en el norte, en Barranca, prácticamente se presentó de Tumbes a Tacna, logró penetrar a los Andes, llegó hasta la selva. Es el ejemplo de cómo viaja una infección que se transmite de persona a persona a través de la carencia y mal manejo de los sistemas de saneamiento que se dan en estas situaciones en las que pueden haber deterioros o colapsos de los sistemas por fenómenos como el fenómeno del niño, ¿no? También la aparición de las enfermedades por vectores, las enfermedades que se transmiten por picaduras de insectos, ¿no? Desde la malaria, como les hablaba, y acá quiero yo hacer y detenerme un poco en lo que es el dengue, ¿no? Felizmente las cepas de dengue que hay en nuestro país aún no han variado, no han mutado,
y todavía no tenemos cepas de dengue que producen el famoso dengue hemorrágico, el dengue con alta tasa de mortalidad. A Dios gracias, las epidemias que han habido en Iquitos en el año 2011, la epidemia de dengue de Piura, han sido epidemias de dengue donde la mortalidad ha sido relativamente baja debido a que no hemos tenido el serotipo de dengue, que es el que normalmente da gran alta mortalidad. Sin embargo, todas estas cosas, como veremos en las formas en las que se debió hacer un monitoreo para la prevención o la disminución, la mitigación y la contención de estos casos de dengue, no nos pueden dejar de brazos cruzados. Es ahí donde, digamos, la serie de iniciativas y de investigaciones que puede realizar la ingeniería en relación al manejo del control de vectores, de las mejores formas de fumigación, el enlace que se debe tener con el personal de salud, porque entrar a la comunidad para poder lograr erradicar estos focos es realmente algo bastante difícil, como lo hemos visto nosotros en el campo en el que nos hemos encontrado. Además del dengue, también recordarles que la chikungunya, ¿no?, también es una enfermedad que ha ingresado con las poblaciones migrantes del norte. Chikungunya es una enfermedad febril transmitida por un virus que puede producir artritis y demorar muchos meses en estar con manifestaciones que afectan la salud de las personas, y también el famoso Zika, el cual ya en Brasil, en Colombia, ha dado, digamos, una gran cantidad de nacimientos de niños microcefálicos, ¿no?, los cuales generan toda una carga de salud para el Estado, para la población, habida cuenta que tienen ciertas dificultades de desarrollo psicomotor, y todo eso producido por la presencia de este virus. Nosotros tenemos que ver que hay factores de riesgo que están en las inundaciones, donde las que están referidas al manejo de un agua segura es lo fundamental para la prevención, y donde cólera, tifoidea, las hepatitis se van a poder diseminar si es que no tenemos ese manejo. Desde acá, en la invocación para el capítulo de saneamiento, cuando estemos en una situación de crisis en diversas partes del país, porque la obtención de agua segura, la obtención de un manejo adecuado de los residuos de la población que se encuentra en albergues, en este caso, por ejemplo, en el caso del albergue San Pablo, en Piura, donde estuvimos, habían más de 16.000 personas albergadas en medio de la carretera y en los arenales del norte a temperaturas que estaban por encima de 35, 36 grados. Evidentemente también el control de los vectores, como mencionamos, y todos estos son factores de riesgo que si se trabajan con prevención, como podemos tener en claro, van a evitar el desarrollo de estas enfermedades y estas epidemias. Evidentemente hay tres puntos importantes dentro de lo que son las determinantes de afectación epidémica en poblaciones. Evidentemente es la población, en donde sus características de pobreza, estado nutricional, condiciones de inmunización, ¿no?, si es que hay condiciones de inmunización, si se ha desarrollado todo eso, la edad, todas estas características del poblador pueden favorecer la diseminación de la enfermedad, o quizás poder ser un freno para que no se disemine con las formas en las que actualmente se puede hacer en algunos lugares. Evidentemente, el agente, es decir, el germen, el virus, el elemento pernicioso que va a desarrollar la infección en las poblaciones, es importante monitorearlo y tenerle presente con tiempo, porque ninguna de estas condiciones que afectan la salud de las personas se dan de la noche a la mañana. En el caso del cólera, ¿no?, han habido evidencias claras de que previos meses o un par de años antes ya se había determinado vibrios en el mar peruano. Vibrios que estaban esperando las condiciones para que se conviertan en vibrios toxigénicos, y a través de esas características climáticas que se dieron en el año 91, ¿no?, se puedan generar vibrios que son capaces de infectar a una persona, y por las características del pobre saneamiento que aún tenemos en algunas zonas, inclusive de Lima metropolitana, se expandió totalmente la enfermedad. Asimismo, el otro determinante importante es el medio ambiente, ¿no?, donde, digamos, las condiciones de saneamiento, como hablábamos, las condiciones de agua, comida, digamos, de calidad en la que no haya contaminación,
y el hacinamiento de las personas en los albergues, todo eso condiciona las situaciones que van a generar los afectados por condiciones epidémicas. ¿Okay? En estas transparencias y en estas fotos podemos ver, nosotros estuvimos en Piura, ¿no? Y este es un centro de salud afectado por el corte de saneamiento, en el que no había agua, no había luz, e incluso no había señal de teléfono los primeros días, ¿no? Quienes son piuranos acá de repente podrán haber tenido dificultades de comunicarse con sus familias. Y este es uno de los centros de salud más modernos que había en ese momento en el centro poblado del Indio, ¿no? En donde había colapsado una gran zona donde habían matrices de desagüe. Ustedes verán que toda esta área en donde estaba el centro de salud, ¿no? Colapsada totalmente, sin agua, ¿no? Y esta manguera o esta tubería estaba, digamos, evacuando de una manera parcialmente artesanal todo el desecho y todo el detritus que salía de todo el componente urbano de esa zona de Piura. Ya se imaginan al medio ambiente liberados para nosotros, una serie de gérmenes, cherichacoles, salmonelas, virus, hepatitis, leptospira, ¿no? Como hemos visto al inicio, la serie de gérmenes que son capaces de producir, digamos, enfermedad, y esas situaciones las vimos. Interesantemente, el primer día cuando llegamos a la ciudad, los médicos y el personal de la Direza de Piura nos decían la preocupación que tenían de que podía haber de alguna manera el riesgo de una enfermedad diarreica. Sin embargo, ¿no? Lo que más se preocupaba en cuanto a la enfermedad diarreica no se dio, porque las condiciones estaban dadas para que se genere una mayor presencia de vectores y se presente una mayor cantidad de casos de dengue, los cuales en pocas semanas lograron subir entre los probables 100 febriles que tenían diariamente en la ciudad de Piura a más de 1.200 por día, lo que generó una epidemia que al final acabó con casi 50.000 casos. Entonces, nosotros vemos cómo el dengue, ¿no? En todas las áreas donde hay presencia de inundaciones, es uno de los elementos que se dan. Nosotros vemos cómo ha incrementado en las Américas el dengue desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Y en el Perú, en el año 2012, 11-12, en la región Loreto, y en el año 2017 en Piura está presente, ¿no? Está presente y seguirá presente, mientras que tenemos que hacer esfuerzos para que la parte preventiva llegue al control de lo que es el saneamiento, la fumigación, la educación a las familias, a las poblaciones, para que se pueda dar, digamos, una situación de control de esto, ¿no? Definitivamente, la evaluación del riesgo potencial está dentro de lo que hemos conversado. Allí es donde se debe hacer la prevención en los determinantes del riesgo ambiental, el acceso al agua potable, la eliminación apropiada de los residuos de la población, los determinantes de riesgo biológico y la educación a las comunidades como un elemento importante. Esto es lo que yo les hablaba acerca de las, digamos, consideraciones que se daban. Desde antes de que exista la inundación ya se veía un incremento de los casos de febriles y esto estaba monitoreado en la ciudad de Piura. Nosotros llegamos con los lineamientos de manejo de desastre de dengue para la ciudad de Piura y la serie de condiciones y de actividades que realizamos con todos los gobiernos. Se lograron hacer estudios previos a la aparición de esta condición. Existe, digamos, el monitoreo de riesgos cuando se identificaron en el 2016, un año antes, a las áreas de los centros de salud que iban a colapsar, ¿okay? Pero a pesar de que se hizo un año antes, igual colapsaron por la falta de decisión para el manejo de estas situaciones. Finalmente, digamos, existen estrategias las cuales involucran necesariamente el manejo del medio ambiente, ¿no? La vigilancia de las epidemias, las atenciones que se hagan a los pacientes y el manejo con la comunicación que se da para todas estas condiciones. Creo que ya tengo el tiempo exacto.
rápidamente, solamente para decirles que el cólera fue para el año 91, ¿no?, la experiencia más seria, ¿no? Acá teníamos un pequeño video de cómo se diseminaba, cómo llegaban las personas, digamos, cayéndose a los hospitales. En el año 91 el Perú tuvo cerca de 400.000 casos de cólera, ¿no?, y fue quizás una de las epidemias más llamativas desde el punto de vista de la salud pública en Latinoamérica. Y con esto, digamos, estamos ahí en los 391.000. Y cosa importante, ¿no?, para el tiempo del fenómeno del Niño hubo un rebrote de la condición epidémica. Solamente hubieron 60.000 casos para el niño del 97-98, ¿no? Sin embargo, las condiciones están dadas para que eso pueda volverse a presentar. ¿Ok? Con eso terminamos la situación y siempre recordarles que estas condiciones en las cuales los afectados, los damnificados llegan, puede ser contenida con la prevención que se debe dar para el manejo del saneamiento, la educación de la población y sobre todo una integración profesional a través de lo que es gestión de riesgo en salud, que en este caso me parece estamos yendo por un camino inicial acertado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Costa. Damos inicio a las preguntas. Muchas gracias. Es muy interesante la presentación, en verdad pienso que es importante tener este link, no solo verlo desde el lado técnico, sino también poder estar involucrados o saber lo que pasa en otras especialidades. Tengo una consulta, debido a que se está proyectando algunos posibles enfermedades respecto a lo que es el niño. ¿Y existe ya algún link, tal vez con algún conjunto de investigadores o de ingenieros que estén haciendo o que se dedican a lo que es el saneamiento y todo eso para posibles medidas? O sea, ¿qué esfuerzos se están haciendo actualmente, tal vez? No sé si podría comentarnos. Bueno, sí, realmente. Bueno, sí, a nivel de lo que es interacción con las diferentes especialidades, los médicos hemos descubierto pues que la problemática de salud no solamente es, digamos, responsabilidad de los médicos, ¿no? Evidentemente, en esta situación, en la crisis de salud en la que podemos estar viviendo en el mundo en general, y el país no está exento de estas cosas, hay iniciativas cercanas en las cuales las diferentes instituciones universitarias, básicamente a nivel académico, la Universidad Cayetano Heredia, por ejemplo, investiga acerca de lo que son las atenciones que se pueden dar en caso de desastres, en lo que podrían ser la ubicación de albergues funcionales con manejo de excretas a través de, digamos, convenios que se hacen e investigaciones que se hacen, por ejemplo, dentro de lo que es el consorcio de universidades, la Universidad de Lima, la Universidad Cayetano Heredia, están haciendo este tipo de interacciones a través de lo que es la informática, ¿no? A través de lo que es la informática, porque uno de los problemas, como ustedes comprenderán, en un hospital es la recepción de centenares, si no son miles de personas, las cuales hacen que el colapso natural que existe en el sector salud se dé de una manera más grande. Entonces, la creación de aplicaciones que puedan generar, digamos, una facilitación del registro de los pacientes, sus necesidades, sus diagnósticos, algún árbol de decisiones y sus, digamos, aspectos de análisis rápido para poder obtener los insumos, se está dando también. Evidentemente, quisiéramos que esta situación
pueda involucrar a instituciones como el Colegio de Ingenieros. Nosotros como Hospital Cayetano Heredia nos hemos presentado acá en el Colegio de Ingenieros porque uno de los principales problemas que tienen el sector salud, entre otros, es el saneamiento y la ausencia de agua en algunas coyunturas. En este verano que ocurrió en la restricción de agua en un hospital, ¿no?, nosotros padecimos una serie de aspectos interesantes que se pudieran, digamos, atenuar de una manera en la que la parte de ingeniería sanitaria podría ayudarnos. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros tuvimos una restricción de agua y en el momento más serio de la restricción de agua de marzo del 2017, ¿no?, el hospital, que normalmente utiliza alrededor de 800 metros cúbicos por día, 900 metros cúbicos por día para un funcionamiento apropiado, prácticamente cayó a cero. Entonces, las autoridades nacionales de ese momento del sector salud pidieron el apoyo de las diferentes instituciones, pidieron el apoyo de Sedapal. No podía, digamos, darnos aportes de agua, ¿no? Individualmente nosotros nos acercamos a los bomberos con la idea de que a través de las cisternas de los diferentes gobiernos locales puedan llevar agua, pero cuando comenzamos a darnos cuenta de la magnitud de lo que estábamos hablando, ¿no?, 800 metros cúbicos de agua, no lo podemos hacer circular por Lima en tanques cisternas, en una condición que nos dimos cuenta en el momento de lo importante que era el agua, ¿no? Y digamos, logramos traer 2 o 3 cisternas de 12.000 galones cada una, ¿no?, las cuales generaron toda una movilización del área del hospital para poder entrar la cisterna, poder llegar a las áreas de los tanques, poder vaciar el agua, y cuando nos dimos cuenta que eso no nos alcanzaba ni para 2 horas de funcionamiento normal, ¿no?, nos dimos cuenta, acá hay un problema, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar 800 metros cúbicos que van a circular entre el tráfico de Lima, ¿no?, en el cono norte, ¿no? ¿Cuánto demorará en venir desde el pozo? Y digamos, a través de eso, con el apoyo de algunos miembros del Colegio de Ingenieros, nos dimos cuenta que esa no era la salida, ¿no? Ahí por ejemplo, hay un punto interesante para el apoyo que se pueda dar a los hospitales. El único hospital que tiene un pozo de agua propio, ¿no?, que es el Hospital del Niño, ¿no?, es el único que tiene asegurado su abastecimiento de agua porque tiene su propio pozo, ¿no?, y en caso de cortes puede tener agua, ¿no? Y agua, como ustedes puedan darse cuenta, es uno de los elementos más importantes para el saneamiento y justamente la higiene y justamente la limpieza y justamente evitar las enfermedades transmitidas por estas bacterias que vienen a través del agua. Ahí le doy un ejemplo de cómo, por ejemplo, estas cosas son importantes. Nos hemos acercado al Colegio de Ingenieros, esperamos que nos puedan abrir, digamos, las puertas en el capítulo de Ingeniería Sanitaria y que nos puedan dar algunas opciones de manejo para una cosa que es tan sencilla desde el punto de vista de la ingeniería. No sé si eso contesta su pregunta. Hay una pregunta también. Muy interesante su presentación, bastante preocupante para los jóvenes, menos para los que ya no nos queda mucho, pero de todas maneras, una de las recomendaciones que le haría, doctor, es que en el Colegio de Ingenieros hemos tenido buenos resultados cuando el reclamo se hace, digamos, a través del colegio, vamos a decir, del decano departamental o nacional, directamente sobre los problemas, porque a veces en el Perú no se socializan los problemas. Entonces, al no socializarse los problemas, la población ni el ciudadano de a pie los conoce. Entonces, el político simplemente dice, bueno, este no es mi problema, ¿no?, y lo deja de lado. Pero si se lo visualizan, sí le toma atención y lo resuelve. Y le puedo dar varios casos en los que yo he sido partícipe del problema. Le comento uno muy pequeñito para conocimiento de todos. El aeropuerto Jorge Chávez se propaganda como que es el mejor aeropuerto de Sudamérica. Bueno, regresando de Roma, en la madrugada llegamos a Lima varios ingenieros y no habían carritos para llevar las maletas. El mejor aeropuerto de América Latina. Y los pocos carritos que habían eran viejos y no servían y tenían el freno amarrado con scotch, ¿no es cierto? Y es un
y es un aeropuerto concesionado, por lo cual todos nosotros pagamos dentro del boleto que compramos el servicio para que el aeropuerto esté en buenas condiciones. Bueno, pues el decano departamental del Callao, junto con quien le habla, les hizo una carta a Ocitran y en menos de 2 meses todos los carritos del aeropuerto Jorge Chávez eran nuevos. Entonces hay maneras de, digamos, de estimular la acción en el aparato burocrático del Estado, que posiblemente todos son muy buenas personas, pero lamentablemente tienen tantos problemas que a veces no los pueden solucionar. Por ahí, a todos los que somos ingenieros y a los que, como usted, con muy buen criterio nos ha expuesto acá una realidad preocupante, dejo esta pequeña reflexión. Muchas gracias, ingeniero. Solo comentar que muchas de las investigaciones en salud que se han hecho y que, digamos, terminan a veces solamente en el área académica, terminan en los papers, terminan en las presentaciones o premiaciones sobre, digamos, algún investigador notable, ¿no? Muchas de ellas no son tomadas en cuenta, como usted dice, porque falta un nexo, falta una comunicación. Y en ese aspecto creo que espacios como este, en donde podemos interactuar con profesionales de otro rubro diferente al de la medicina, pero con gran implicancia para nosotros en los momentos de la necesidad que se da para la atención de la salud, ¿no?, en general, son de gran apoyo y valor. Actualmente mi hospital, tratando de ir por esa ruta, tratando de ir al colegio médico, tratando de ir a las diferentes áreas del ministerio, la política le ha hecho mucho daño a todo lo que significa el desarrollo de la gestión de riesgo de desastres. Creo que en la ingeniería es un ejemplo muy grande, ¿no? Igual en la salud, ¿no? Sin tratar de entrar en aspectos políticos, una de las cosas que nosotros estamos viendo que es que el desarrollo de la investigación operativa a nivel académico va a dar rutas en las cuales se debe encontrar el canal para poder llegar a, digamos, finalmente gestionar el apoyo hacia los hospitales. Mi hospital ha hecho un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, con la Facultad de Ingeniería Mecánica, para tratar de obtener, digamos, algunas investigaciones operativas, ¿no?, que puedan ayudar al hospital, ¿no? Y creo que por ahí esa sería también una de las formas en las que podamos llegar a tener bases de datos, proyectos, propuestas que nos puedan ayudar a poder salir acerca de eso. Con ustedes totalmente de acuerdo, la necesidad de mejorar la comunicación y llegar a los espacios más adecuados quizás es lo que está faltando. ¿Una otra pregunta? Muchas gracias, doctor Raúl Acosta Salazar, por su excelente exposición y por compartir sus experiencias y dejarnos algunas inquietudes a nosotros los ingenieros. Ahora se hace presente al público asistente y al que nos ha seguido vía redes que toda la información de la jornada será subida a la página web del colegio, tanto las exposiciones, fotos, videos, así como los resúmenes de cada conferencia de estos 2 días de jornada. Como parte final de nuestra jornada de análisis de fenómeno del niño y aspectos preventivos para el 2019, invitamos al estrado al ingeniero Jorge Bustamante Dawson, presidente de CEDAPAL y miembro del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, para las palabras de clausura de esta jornada. Aplausos, por favor. Buenas noches. Señores expositores, señores, señoras, un agradecimiento muy especial a los expositores. Realmente las exposiciones han sido excelentes. Nosotros en el subcomité de agua y clima del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, hemos organizado este evento, primer evento que organizamos. Ustedes saben, participé en la inauguración, que a partir de este año el Perú ha asumido a nivel mundial la dirección de este Comité de Gestión de Riesgo de Desastre y por lo tanto es una labor
de mucha responsabilidad. Este es el primer evento que organizamos en lo que es agua y clima. A partir de esto vamos a comunicarnos con otras organizaciones a nivel mundial para ver si el próximo año podemos hacer un evento de mayor magnitud. Bueno, los temas tratados en este evento, se han visto modelos, se han visto experiencias, sistemas de alerta, bioindicadores, la relación entre clima, meteorología e hidrología, el tema de huaico e inundaciones. Faltó un poco acerca de sequías, ¿no? Y de repente friajes, que también es un tema que tenemos que abordar en el subcomité. Y por último, lo más importante, el efecto en la salud humana. No podíamos dejar de tocar este tema porque al final es el fin supremo de todas las gestiones, la salud humana, el ser humano, que es lo que tenemos que resaltar. Bueno, las presentaciones han estado muy buenas y se ha evidenciado la influencia del fenómeno del Niño en el Perú, la importancia que tiene el fenómeno del Niño en el quehacer nacional, la relación directa entre el fenómeno del Niño y la hidrología, ¿no? Y la necesidad de contar con mayor información. Vimos ayer cómo en la selva casi no hay estaciones. La información es fundamental para la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar que el fenómeno del Niño no puede ser predecido, estamos totalmente conscientes que esto se va a producir. La imprevisibilidad del fenómeno no implica que no debamos tomar las medidas necesarias para estar preparados. No es justificación el hecho de no poder preverlo, cuándo se va a presentar y cuál será su magnitud. Eso no puede ser pretexto para que no se tomen las medidas que deben tomarse para estar preparados ante la presencia que de todas maneras se va a producir. La ingeniería trabaja para eventos extremos y los eventos extremos son estadísticos, ¿no? No obstante que nuestra querida científica ha mencionado que la hidrología trabaja para, la doctora Silvestre y mencionó que trabajamos para valores mensuales. No es así, nosotros trabajamos para valores extremos que pueden ser instantáneos y esa es una función estadística a partir de la cual nosotros determinamos los valores para los cuales se hacen los diseños de ingeniería, ¿no? Los eventos meteorológicos de riesgo, los huaicos, inundaciones, sequías, friajes, son estimados a partir de la estadística y para esos valores extremos es que nosotros debemos hacer los diseños. Evidentemente, la ingeniería ni es perfecta ni es suficiente. Tenemos que trabajar con las otras ciencias, tenemos que trabajar directamente con los requerimientos de los científicos de salud para poder saber qué cosa es lo que tenemos que diseñar y construir. La naturaleza no es explicable, pero sí es predecible. No podemos saber cuándo ni por qué se presentan las cosas, pero a través de la experiencia y las mediciones sí podemos determinar qué evento se va a producir, en qué magnitudes, y para esos eventos y esas magnitudes los ingenieros tenemos que tomar las medidas. La ingeniería no es suficiente, a veces y muchas veces nuestras recomendaciones caen en sacos rotos, pero eso no significa que cejemos en el esfuerzo de hacer las recomendaciones correspondientes. Con ese mensaje clausuro la reunión y los espero en los próximos eventos que podamos organizar. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes por acompañarnos en estos 2 días y a quienes nos siguieron en vivo vía redes. Muy buenas noches con todos. Pedimos a nuestros expositores